Buen día a todos. Yo creo que un poco va a ser una presentación muy adecuada a lo que nos está contando Vicente, porque al final es muy complementaria. Al final Vicente nos está contando pues, todos los incidentes que ha habido a gran escala últimamente, ¿no? Desde, pues, hemos visto el tema de Stuxnet, el de Gauss, Duqu, Flame, Rectober, es decir, cosas que realmente son grandes, a gran escala. Y mi parte va a ser más a pequeña escala, pero veremos que muchas de las prácticas y técnicas son compartidas por ambos tipos de ataques. Yo me voy a centrar más y vamos a comentar algunos de los ataques que ha habido contra activistas o disidentes en ciertos países. Vamos a hablar de países muy diferentes, pero que básicamente veremos también cómo las herramientas utilizadas son muy parecidas, donde no me voy a meter en los temas políticos de por qué se analizan a esos disidentes o activistas, porque ahí podríamos estar debatiendo durante horas de si la legalidad o no, sino que me voy a centrar más un poco en la técnica utilizada, puesto que comparte muchas partes con cualquier ataque que hay contra naciones, entre empresas, ciberespionaje. Cualquier cosa que está apareciendo en las noticias, vemos cómo también se traspasa al lado, digamos, del 1-1, ¿no? El one-to-one, que puede ser un ataque dirigido contra una persona, que puede ser un disidente de un régimen político, o puede ser contra cualquier persona, ¿no? Que está en contra de cierto gobierno y el gobierno pues, quiere espiar lo que está haciendo. Entonces, esto es algo que últimamente está muy de moda, ¿no? Estamos viendo un montón de noticias donde sí que está habiendo pues, pruebas fehacientes, donde se está utilizando software para monitorizar o interceptar los dispositivos de ciertas personas que están en contra de un gobierno. Entonces, esa interceptación antiguamente era el tema de interceptación de voz, ¿no? En llamadas telefónicas. Hoy en día, por supuesto, ya necesitamos interceptar los dispositivos pues, para conocer, porque ya hoy en día estas personas, por supuesto, no llaman por teléfono y hablan en contra del gobierno de turno por teléfono, porque posiblemente estén monitorizados por teléfono, sino ya utilizan medios alternativos como Skype, o utilizan Tor para intentar que nadie vea por dónde están navegando, etcétera. Es decir, ya es un mundo donde ellos también, estas personas, saben que están siendo monitorizadas y se buscan un poco la vida para intentar pues no ser monitorizadas por cualquier grupo que le esté monitorizando. Entonces, yo también vine a cuento con esta noticia que ha aparecido hoy. Esta noticia es de hoy, 3 de junio, que apareció en El País, donde ha salido de que en el Estado la policía, bueno, es un borrador de un proyecto de ley, donde la policía podrá utilizar troyanos para interceptar dispositivos de delincuentes. Bueno, empieza a hablar un poco de las necesidades de este tipo de uso de interceptación de dispositivos y sobre todo lo que comenta es que bueno, será para, por supuesto, bajo orden judicial. Es algo que ya en otros países está pasando, como por ejemplo en Alemania, ya está aprobado de hace bastante tiempo, de hace varios años, para delitos de terrorismo. En este caso, bueno, sigue siendo un borrador, todavía no está aprobado, pero es algo que ha salido hoy a la palestra, con lo cual es importante ver que ya incluso en España se empieza a analizar la posibilidad de utilizar malware, porque al final es malware, queremos llamarlo o no, es un troyano que vamos a utilizar pues, para fines éticos o fines legales, pero al final es malware, para delitos que tengan más de 3 años de prisión, pues delitos de terrorismo, de narcotráfico, de pornografía infantil, cualquier delito que sea suficientemente grave. Esta es una noticia que ha salido hoy en El País. De hecho, hay un montón de comentarios, hay un debate en Twitter, hay polémica en listas de correo, porque realmente está el eterno dilema, ¿no?, de hasta dónde puede llegar la privacidad de las personas y hasta dónde, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden utilizarlo, por supuesto, de forma legal, bajo orden judicial. Pero es un tema muy interesante que, bueno, os animo a que leáis los comentarios y participéis en listas de correo donde está comentando, puesto que, bueno, es algo bastante actual. También en este año y todos los años, Reporteros Sin Fronteras saca un informe donde habla de lo que se llaman los enemigos de Internet. En esta página que aparece ahí, la de surveillance.rsf.org/es, aparece la versión en castellano, donde aparecen qué países van contra reporteros o qué países están bloqueando pues las informaciones que pueden dar reporteros in situ en esos países. Por ejemplo, pues hablan de Bahrein, hablan de Siria, hoy en día pues puede ser más ejemplar, pues luego también se habla de países como en Egipto, o se habla del Tíbet, o se habla de otros países del Oriente Medio, o países de África, o países incluso europeos o de América. Entonces sí que está bien este informe porque cuenta un poco los problemas que han tenido los reporteros, y los reporteros son muchas veces también las víctimas de estos malware, es decir, los reporteros también son monitorizados y son infectados sus dispositivos pues, para saber qué tipo de información van a publicar o va a salir de ese país, ¿no? Ya conocemos la Primavera Árabe, conocemos un montón de temas donde los reporteros son quizás las voces de las minorías de muchos de esos países. Pero tampoco voy a entrar en eso porque ya os digo que yo voy a entrar en la parte técnica.
Y también, simplemente para cerrar un poco el círculo, existen también distribuciones para reporteros o para activistas, como es el caso de Tails, que es un proyecto de Tor, del Tor Project, donde lo que te da es una especie de live CD con un Linux para que tú en cualquier ordenador lo arranques. Por supuesto, luego utiliza un montón de cifrado, las comunicaciones, todo está cifrado al disco duro, utiliza Tor, por supuesto, te hace también borrado seguro de la RAM una vez que acabas, un poco con el objetivo de que, por ejemplo, los reporteros en países en donde pueden estar, por ejemplo, ahora mismo en Siria, ¿no?, donde puede ser delicado ser reportero ahí e informar hacia el exterior, pues tengan cuidado y que sepan que nadie puede ver pues, las comunicaciones que ha podido enviar. También digo para que le echéis un ojo. Entonces, casi todos los ataques que ha habido contra disidentes y activistas en estos últimos años, puesto que llevamos varios años sufriendo este tipo de ataques en varios países, es una mezcla de ingeniería social, porque de alguna manera tenemos que ser capaces de infectar un dispositivo, más siempre un malware, que puede ser que al final es un malware, un troyano, un virus, como queramos llamarlo, pero es decir, una pieza de software que vamos a instalar en un móvil, vamos a instalar en un equipo, en un Mac, en un Windows, que va a ser capaz de interceptar información que no sea útil. Es lo mismo que están haciendo pues, desde hace decenas de años, por ejemplo, en Europa de Este, hemos sido víctimas aquí en el Estado español del tema, por ejemplo, del fraude financiero, pues todo el malware de Zeus, Spy, etcétera, es la misma idea, es decir, infectar dispositivos para robar datos que nos interesan. Todo ello gestionado desde un panel de control centralizado o distribuido, de tal manera que hay actualizaciones, hay pues, comandos que mandan a las máquinas infectadas, pues es exactamente lo mismo, lo único que aquí se está utilizando en un one-to-one contra una única persona que queremos monitorizar. Entonces vamos a ver diferentes casos prácticos que han ido ocurriendo y veremos un poco las características. Primero de ellos vamos a hablar de Bahrein. Bahrein es una pequeña nación en Oriente Medio donde pues, también ha habido gran actividad de disidentes o activistas que han sido monitorizados por el gobierno. No sé si de forma legal o no, vuelvo a repetir, no me meto en esos temas, sino vamos a ver un poco la parte técnica. De hecho, ha habido muchos comentarios de ciudadanos de Bahrein donde se quejaban de que estaban continuamente recibiendo correos electrónicos para infectar sus ordenadores. Este, por ejemplo, es el caso, ¿no?, de Shiham Hashem, ¿no?, donde dice, de hecho pone una pantalla, una foto de un correo que ha recibido, donde vemos, pues bueno, pues aparece un título atractivo, que es la parte de ingeniería social, aquí dice, pues Breaking News de Bahrein, 5 sospechosos arrestados, y el remitente vemos ahí que pone Melissa Chan. Melissa Chan es la reportera de Al Jazeera en la región. Entonces se utiliza también un nombre creíble para que pues, la persona pues, abra el documento, vemos que tiene un attachment, que es un punto .rar, pues para que abra ese documento. Si nos fijamos un poco más en ese correo, ya en un formato no en iPhone, podemos ver que claramente tiene un remitente, pues aparece melissa.aljazeera.gmail.com para simular que es la Melissa de la cadena de televisión Al Jazeera. Aparece, por ejemplo, bueno, este es otro subject, porque había con diferentes subjects, pues habla de tortura, también para que parezca atractivo, y luego te aparece también, bueno, siempre la frase, por favor, comprueba este documento para ver estos datos que son tan urgentes, ¿no? Por ejemplo, casos de tortura en Bahrein. Entonces, siempre en este caso aparecían, en este ataque había un montón de archivos RAR, según el tipo del subject, te mandaba un archivo RAR o otro, que son los que aparecen aquí, es decir, estos son diferentes correos con diferentes subjects, con diferentes nombres, muy parecido a lo que nos ha enseñado Vicente en los ataques que vimos, es decir, nombres atractivos para abrirlo. Y una vez que abríamos el RAR, en el RAR había otros archivos, como estos de aquí. Esto es el hash, bueno, pues este es el nombre del archivo. Y en este caso había un ataque muy interesante, que era que utilizaba una propiedad de Unicode, donde, como sabéis, hay ciertos alfabetos o ciertos idiomas que se escriben en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como por ejemplo el árabe, donde utilizando esa propiedad de Unicode en donde tú puedes definir que el nombre del archivo está en ese formato, pero luego al instalarlo en un sistema operativo que no utiliza ese formato, se cambia el orden del nombre del archivo, pues aquí parece que es si vemos aquí, un archivo JPG, pero realmente el archivo es exe.rayap1.jpg, que cuando lo recibimos decimos, pues parece una imagen, pero realmente no es una imagen, es un .exe, porque al visualizarlo lo vemos como si estuviera escrito en árabe, lo vemos escrito al revés, pero cuando lo ejecutemos en nuestra máquina realmente el archivo se llama jpg.rayap1.exe. Entonces vemos que es un truco súper útil en el caso de que queramos infectar a alguien, puesto que es muy creíble, ¿no? Todo el mundo va a pensar que es una imagen, pero cuando lo ejecute es un ejecutable y va a infectar su sistema. Este es el caso de Bahrein.
También todos los ataques que ha habido dirigidos contra disidentes, ahora, una vez que infectamos el sistema, ya sea de cualquier truco como este, por ejemplo, siempre va a mostrar un documento, una imagen, para que parezca que realmente es una imagen. En este caso, en este ataque, mostraba, cuando vimos ahí de los 5 sospechosos detenidos que mostraba Shahim en su tweet, pues te va a salir una imagen con los 5, que esta era la imagen de los 5 sospechosos detenidos, pero a la vez, como es un exe, nos va a infectar el ordenador y ya tenemos nuestro ordenador troyanizado. Entonces, siempre va a haber esa parte de ingeniería social, donde vamos a poder infectar un equipo, simulando ser algo, engañando que somos Al Jazeera y que hay una noticia muy importante. Mostramos el documento de la noticia muy importante, pero transparentemente estamos infectando el equipo. Entonces, en el caso de Bahrein se instalaba un troyano que se puede llamar comercial, puesto que hay empresas que comercializan este tipo de malware para tanto usos legales por la policía como para usos pues, ilegítimos por cualquiera que lo quiera usar. Entonces, en este caso utilizaba uno que se llama Finfisher, que es de una empresa alemana que se llama Gamma Group, que veremos que es bastante avanzado. Es decir, están los troyanos comerciales, que son muy avanzados, y luego hay troyanos no comerciales, que son más básicos. En este caso es muy avanzado y utiliza un montón de técnicas que podemos ver en el malware que hemos sufrido de Europa del Este durante los últimos años, como por ejemplo infectar el master boot record, para luego, pues una vez que arrancas el sistema operativo, eres el dueño del sistema operativo y puedes ocultar archivos, procesos, lo que tú quieras. Se inyecta procesos legítimos del sistema para que si hacemos un listado de procesos no veamos ningún proceso raro. Utiliza fuerte cifrado, en este caso utilizaba AES con 256 bits. Utilizaba un packer, utiliza técnicas anti-debugging, es decir, es un troyano muy profesional, con lo que alguien que encuentre un ordenador infectado con ese troyano es muy difícil que sepa que está infectado, muy complicado. También utiliza un panel de control pues típico, en este caso con esta dirección IP que estaba en Bahrein, y los puertos que utilizaba para exfiltrar los datos, pues los datos que robaba del equipo, pues los contactos, las fotos, los documentos que tenga el equipo. Utiliza puertos, si nos fijamos, puertos que generalmente están abiertos en la mayoría de sitios donde nos conectamos a Internet, como es el puerto 22 SH, 53 del DNS, o sea, si el 53 no está abierto no funciona nada, el 80 de navegación web, 443 HTTPS y luego un puerto especial que era el 4111. Entonces, en este caso el troyano era un troyano comercial que analizaba, que infectaba el equipo y filtraba datos a la persona que tuviera el control. Entonces, Finfisher se vende de forma legal, es un software que podemos comprar, de hecho el gobierno alemán lo utiliza para lo que he comentado, de forma totalmente legal, y tiene un montón de particularidades porque es un troyano que además cuesta mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de, salió a la luz una oferta que hizo Finfisher al gobierno de Egipto y costaba en torno a 300.000 euros el troyano, o sea, sabemos que es bastante dinero. Entonces, tiene un montón de capacidades, por ejemplo, puede robar las conversaciones de Skype, que es típicamente algo que se pide mucho, puesto que los activistas o incluso terroristas o delincuentes utilizan Skype para las comunicaciones porque saben que está cifrada la comunicación. Bueno, por supuesto, que no te detecten los antivirus, capturar todos los emails, los chats, voz sobre IP, geolocalizar el equipo, si es posible, coger ficheros del equipo, documentos, fotos, poder ejecutar comandos de forma remota. Si nos vemos, es lo que hace hoy en día un malware que se utiliza para muchas cosas. Es realmente un malware, pero comercial, que se puede utilizar para fines legales. Entonces, en el caso de Finfisher, luego hubo varias personas que empezaron a analizar, porque Finfisher tenía una característica especial, que era que el panel de control, cuando le mandábamos una cadena especial, que era un servidor web, me respondía con una cadena que era Hello Steffi. Entonces, si mandábamos una cadena especial, me lo ponía como Hello Steffi. Entonces, si conocéis, por ejemplo, Shodan, en Shodan, que ha hecho un barrido de todos los servidores web que hay, bueno, y otro tipo de servidores que hay en Internet, podemos buscar, por ejemplo, que si hubiera webs que me responden como Hello Steffi cuando hago un pedido especial. Entonces hubo, bueno, una empresa que es Rapid7, hizo otro barrido de todos los puertos 80 de todos los IPs y encontró un montón más de servidores de Finfisher, que son los que aparecen en la pantalla. Como vemos, pues había en Oriente Medio había varios, en Alemania, que es lo normal, ¿no? Como he comentado, el gobierno alemán lo utiliza, pues había en China, había en Estados Unidos, es decir, que estos se supone que eran clientes de Finfisher en el mundo. Aparte, luego, hay otra web muy interesante que recomiendo ver, que se llama citizenlab.org, que es donde también hicieron otro estudio más avanzado y descubrieron un montón de países que estaban siendo monitorizados por Finfisher, de forma legal o no legal. Ya repito que ahí no me meto, pero que sí que había muchas naciones que utilizaban Finfisher. Entonces, ahí vemos el listado de naciones, había pues, países en África, Oriente Medio, Asia, Europa y Estados, y sobre todo Norteamérica y Centroamérica en Panamá. Entonces, en este caso había servidores de paneles de control activos de Finfisher que estaban recibiendo datos de ordenadores comprometidos o dispositivos móviles comprometidos.
Entonces, FinFisher, además, por ejemplo, tiene soporte para todos los dispositivos, no solo para Windows o Mac, sino también para iPhone o para BlackBerry, Symbian o para Android. Entonces, por ejemplo, la versión de iPhone, la versión de iOS, es interesante porque la instalación, porque al final siempre pues la duda es ¿cómo se infecta un iPhone, ¿no? O un iPad? De hecho, Chema tiene en su blog un post muy interesante donde comenta todas las posibilidades. Pues en este caso, FinFisher y todos los troyanos comerciales utilizan lo que se llaman los Provisioning Profiles, que es básicamente que yo como desarrollador puedo instalar aplicaciones en los iPhone o en iPad si conozco un cierto detalle de ese dispositivo pues para probar mi aplicación que funciona antes de llevarlo a la App Store. Entonces, ellos utilizan esto, utilizan esa información del dispositivo para poder luego infectar, como es una infección dirigida a una persona, pues de alguna u otra manera van a sacar ese dato del dispositivo para poder infectar luego ese ordenador. Y luego, bueno, pues roba toda la información igual que un equipo normal, roba SMS, a quién has llamado, intenta robar la propia voz de la llamada, el histórico de llamadas, te geolocaliza dónde está esa persona continuamente. Es decir, es un troyano pues, con todas las características que queremos que tenga cuando queremos monetizar un equipo. También para Android tienen versiones y, como he comentado, también para Symbian y BlackBerry. Entonces, en el caso, por ejemplo, este fue en el caso de Bahrein, que fue un poco sonado, es bastante reciente, pero, por ejemplo, si nos movemos a Marruecos, también hay muchos casos parecidos. En este caso, un caso público es el de una web marroquí que se llama manfikinch.com, que es una web que es un poco en contra del gobierno, donde alguien, con el contacto de formulario de contacto de la web, le mandó un mensaje, que era el mensaje que aparece ahí, que es, s'il vous plaît, no mencione mi nombre, no quiero estar metido en líos, por favor, descárgate este fichero. Y vemos que es un enlace a un archivo .doc. En este caso, cuando accedíamos a ese enlace, realmente no había un .doc, sino que había un fichero de Java, un .jar, que en este caso es otro troyano comercial, que es la competencia de Gamma Group, que son unos italianos que se llaman Hacking Team. Hacking Team tiene un producto que se llama RCS, igual que FinFisher, en este caso se llama RCS, que lo que es un archivo .jar, que dependiendo del sistema operativo con el que te conectes, pues te va a instalar un troyano para Windows, o si te conectas desde Mac, te va a instalar un troyano para Mac. Entonces, también la infección es típica, pues se mete en el registro para subir al reinicio, infecta también, este es un detalle interesante, infecta imágenes VMware que tengas en el equipo, porque al final, pues muchas personas usamos VMware con otros sistemas operativos pues para hacer cierto tipo de actividades, porque las consideramos más seguras o por las razones que tengamos, pues también infectaba VMware. Y en este caso sí que algunos antivirus lo detectan con el nombre de OS X Crisis para la versión de Mac, o V32 Crisis para la versión de Windows. Entonces, en este caso era un archivo .jar, que cuando nos conectábamos a la web, veía qué sistema operativo teníamos. En el caso de ser un Mac, me devolvía un fichero válido para Mac para infectarme. En el caso de ser Windows, me devolvía un fichero PE de Windows. Y una vez que me infectaba, tenía la posibilidad de infectar otros equipos, porque podía infectar los ficheros USBs, los pinchos USBs que infectábamos en el equipo, para que cuando ese pincho USB se conecte a otro equipo, infectara el equipo. O si usáramos Windows Mobile y conectáramos nuestro Windows Mobile al equipo, también era capaz de infectar desde nuestro Windows infectado al Windows Mobile infectado. Entonces es otro comercial. Digamos que hoy en día en el mundo está el de Gamma Group alemán y el Hacking Team italiano como los mejores troyanos que se utilizan de forma legal por las policías o de forma ilegítima por otro tipo de grupos. Entonces, estas son características, por ejemplo, de Hacking Team, que tiene en una presentación que apareció en Wikileaks, básicamente pues roba todo lo que nos interesa, ¿no? Pues las llamadas, historial de llamadas, los contactos, nuestra agenda, los mensajes de correo, nuestros SMS, localizar el sujeto, pues fotos que podamos sacar del portátil, de la webcam, del micrófono, etcétera. Esto es algo bastante común. Entonces, aparte, por ejemplo, ha habido otros ataques que ya no son tan avanzados. Por ejemplo, es el caso de Uyghur, nunca se pronuncia bien este nombre. Esto es una minoría también que existe en China, también que pues tienen problemas con el gobierno chino, y también muchos de sus activistas están siendo atacados de forma masiva. También muy similar a lo que hemos visto, es decir, envío de correos electrónicos con correos con archivos .doc, con nombres atractivos y con un texto atractivo, pues igual spoofeando el from pues de alguien que ellos conozcan, pues ya vemos aquí son diferentes nombres de documentos que ha habido en diferentes ataques, pues para que parezca atractivo. Una vez que abrimos el documento, por supuesto se muestra el documento real, pero como antes hemos comentado, transparentemente, en este caso, aprovechando una vulnerabilidad para Mac, porque iba contra Mac, lo que hace es instalar un binario de Mac a la vez que mostramos el archivo original. Entonces, ese binario de Mac, por supuesto, tiene otra vez todo lo que hemos dicho. Pues captura las teclas pulsadas, mis contactos, mis correos,
etcétera, se instala como demonio, utiliza, bueno, un montón de cosas que estamos viendo muy parecidas. Veremos que casi siempre es así, es decir, ingeniería social, mostramos el documento o la imagen para que parezca creíble y a la vez infectamos el equipo. Entonces, en este caso, pues también hacía un montón de actividades que al final era para poder infectar el equipo, no tiene mucho más misterio. El caso también de otro grupo que ha sufrido muchos ataques es el caso de Tíbet. El caso de Tíbet, por ejemplo, al principio, por ejemplo, es una imagen de diferentes oleadas de ataques contra dirigentes tibetanos utilizando un malware que se llama Lurk o Ghostrat. Pues básicamente, si nos fijamos, primero aparece desde qué IP se mandó el correo, cuál fue el from, cuál fue el subject, cuál luego fue el binario que se bajaba y cuál era el panel de control al que se conectaban. Entonces, básicamente era como diferentes oleadas, pero siempre el mismo objetivo, mandando un fichero doc, ese doc intentaba infectar el equipo, mostraba el documento y a veces infectaba y se conectaba al panel de control robando todos los datos. Entonces, ha habido también muchos ataques, por ejemplo, contra el Dalai Lama, en concreto, pues hablando del cumpleaños del Dalai Lama, etcétera, pues este, por ejemplo, es otro correo que se utilizó, siempre nos fijamos, ¿no?, pues hablando del cumpleaños y siempre luego que tiene un attachment, que es un poco el attachment malicioso. Entonces, una vez que abrimos ese documento, nos saca, por ejemplo, en este caso nos sacaba un artículo sobre el Dalai Lama, pero otra vez, utilizando la vulnerabilidad de Mac, lo que hacía era pues infectar el equipo que abría ese documento. ¿Y por qué Mac con Dalai Lama? Pues haciendo un poco de Open Source Intelligence, es muy fácil saber que a Dalai Lama le gusta el Mac, le gusta el Apple. Entonces, hay muchas fotos donde aparece Dalai Lama usando un Mac. Entonces, aquí es importante también porque si yo quiero atacar a una persona en concreto, tengo que saber qué sistema operativo utiliza, qué versión del sistema operativo, etcétera. Con lo cual, tengo que hacer esa Open Source Intelligence de buscando cómo tuitea, desde qué dispositivo, o si aparecen fotos con móviles o con dispositivos con él, o dónde está publicando información para intentar identificar qué tipo de Office utiliza. Es decir, esa parte es bastante importante. Entonces, por ejemplo, en este caso concreto del Dalai Lama, pues aparecieron muchos equipos infectados. Cosa rara, había más infectados en Estados Unidos que en China, por ejemplo, que podía ser más razonable, pero luego se demostró que es que porque había muchos activistas de Tíbet viviendo en Estados Unidos. Entonces, aquí vemos también, por ejemplo, un caso concreto orientado a Mac. Más de Tíbet, pues ha habido muchos parecidos, siempre vemos lo mismo. Estos son otros correos donde aparece pues algún nombre, ¿no?, donde, oye, necesito que abras este documento, que no lo puedo abrir en mi computadora, por favor, ábrelo. O el Dalai Lama, su santidad el Dalai Lama va a visitar Europa y esta es la agenda de su visita. Pues al final es algo que mucha gente lo va a abrir porque parece totalmente razonable. Y si encima en el from aparece un nombre relacionado con Dalai Lama, pues es muy sencillo hacerlo. O este caso concreto, también cuando el Parlamento Europeo hizo una declaración sobre los derechos humanos en el Tíbet, pues también hubo un ataque dirigido utilizando esta información, que también era otra vez un correo utilizando esta información, que era un archivo doc, a su vez era también una vulnerabilidad en Microsoft.word, con lo cual también infectaba a los equipos, pero la gracia del tema es que si vemos los metadatos de ese fichero Word, vemos que el día que se publicó, el Parlamento Europeo lo publicó en la web, que fue el día 12 de junio de 2012, el documento Word que se utilizó para enviar a infectar los equipos se hizo el día 13 de junio, o sea, un día después, con lo cual está claramente que las personas que están detrás del ataque conocen perfectamente la situación del Tíbet y aprovecharon el tema del Parlamento Europeo pues, para utilizarlo como gancho para el ataque. Entonces vemos que aquí ya mezclamos temas de política, etcétera, que la verdad es que nos podemos perder. Entonces, en el Tíbet ha habido muchos ataques parecidos, por ejemplo, en este caso, un ataque, para no hablar siempre de Mac, pues también hubo para Windows, donde también se mandaba un correo con un attachment. El attachment parecía que era una carpeta, porque utilizaba un icono de carpeta, pero realmente era una aplicación. Una vez que la ejecutábamos, me sacaba un PDF, y ese PDF bueno, tenía un texto totalmente normal, pero a la vez te infectaba el ordenador al abrir la carpeta. Entonces, en este caso, fue un ataque dirigido también contra los dirigentes tibetanos. A la aplicación simulaba ser una carpeta, y lo importante aquí del tema es que estaba relacionado por el modus operandi y por un poco las técnicas utilizadas al grupo famoso de APT1 que sacó Mandiant en su informe de China hace unos meses, que luego Chema va a hablar algo de ello. Con lo cual ya había relaciones incluso de que China realmente, o por lo menos el grupo APT1, que no sabemos dónde está, pero parece que es en China, está utilizando sus técnicas para atacar a dirigentes tibetanos. Entonces también los dirigentes tibetanos también han sido atacados, no solo hemos visto en Mac, en Windows, sino también en Android, porque utilizan Android como móviles, principalmente de muchas formas
y un poco investigando, parece ser que es común en el Tíbet enviarse los archivos .apk, que son las aplicaciones de Android, por correo, porque tienen bastantes problemas de acceso al Google Play. Es decir, tienen pues el gran firewall de China, que un poco que les limita acceso a Google Play para bajarse aplicaciones que pueden ser utilizadas para comunicarse. Pues en este caso parece ser que es muy común que se mandan los ficheros .apk para instalárselos de unos a otros. Entonces, al mandarse estos correos, luego, cuando la gente que los está atacando vio que utilizaban esta técnica, empezaron a mandarse también .apks maliciosos. Por ejemplo, también hubo varios donde lo que hacían era mandar un spoofeado el front y mandar un APK, que por ejemplo decían, este es el fichero APK de una comunicación de chat segura. Pero realmente era la comunicación de chat segura, pero aparte estaba troyanizada, con lo cual ya estaban infectando el Android. Y también investigando, yo he visto que realmente todos los tibetanos rutean los Android porque lo necesitan para instalar fuentes de su idioma tibetano. Es decir, por defecto Android no soporta el idioma tibetano y para poder instalar las fuentes necesitas rutear el dispositivo. Entonces, claro, al rutearlo, pues también lo hacen más abierto a que cualquiera pueda mandarles una APK e instalar lo que quieran. Entonces, bueno, también este caso, por ejemplo, es una comparación del fichero legítimo de comunicación, o sea, el APK legítimo con el APK troyanizado, donde vemos que pide unas más permisos que en el APK legítimo, ¿no? Que pide información sobre la cuenta y que pueda escribir cierto tipo de cosas y robar mensajes y enviar SMS, etcétera. Entonces, bueno, estas son aplicaciones legítimas que se han ido cogiendo. También, bueno, se ha hecho bastantes ataques y oleadas contra temas de Android y al final la aplicación que se instalaba pues intenta ser una aplicación, en este caso era relacionada, si vemos el correo, con un congreso también de Yugur, donde mandaba un .apk, ese APK al instalarlo se instalaba con ese icono que se llamaba conferencia, al pinchar en conference te salía un texto que era un poco de la conferencia, pero por detrás, al abrirlo, pues te robaba tus datos y lo enviaba a un panel de control, muy, muy típico. Entonces, en todos estos ataques, sobre todo de China, siempre los paneles de control suelen ser Windows. Esto es algo que también hemos visto desde hace años, igual que en los ataques que vienen de Rusia o de Europa del Este, siempre usaban Linux, con PHP y MySQL. En el caso de China, no sé por qué les gusta mucho tirar de Windows y de ASP. Entonces, en este caso, pues también aparecía. Y además, para que veamos un poco la inteligencia de los que están detrás atacando, por ejemplo, Alienbolt, la empresa española, publicó un informe sobre los ataques que estaban sufriendo estos tibetanos y estos lo aprovecharon, digamos, los atacantes, lo aprovecharon para mandar un correo diciendo, mira el informe de Alienbolt de los ataques contra los tibetanos, pero realmente no era el informe de Alienbolt, sino también estaba troyanizado. Con lo cual, yo creo que es bastante interesante. Entonces, se utiliza cualquier motivo, al final es la ingeniería social, intentar hacer que la gente abra ese documento y se pueda infectar. Un caso similar es el caso actual de Siria. En Siria, pues está demostrado que se está utilizando mucha interceptación de dispositivos para la gente que es un poco oponentes al régimen sirio, y hay muchas noticias. De hecho, incluso los propios agentes de Siria publican en Facebook fotos donde dice que la gente tenga cuidado porque hay muchos phishings para robar las contraseñas de usuarios de los oponentes al gobierno sirio, o incluso también hay aplicaciones falsas. Es decir, ellos ya lo saben e intentan un poco concienciar a los ciudadanos de que pueden estar siendo fruto de algún tipo de ataque. Entonces, en el caso de Siria, pues debe ser que igual tienen menos presupuesto, no utilizan cosas como Hacketeam o Finfisher, sino que utilizan un RAT, o sea, un troyano, que se llama Dark Comet. El caso de Dark Comet tiene ciertas capacidades también muy parecidas a lo que hemos visto de Finfisher, pero es mucho más sencillo, mucho más simple el troyano. O sea, sí que te puede robar esa información, te puede hacer capturas de la webcam, te puede ejecutar comandos de forma remota, pero ya veremos como que es mucho más simple. Bueno, utiliza un sitio donde guardar los logs y se ejecuta en el reinicio metiendo un link con un punto, con lo cual cuando vemos en archivos de programa inicio vemos como algo que está vacío, pero realmente es el Dark Comet el que se está haciendo. Dark Comet está hecho por un francés, de hecho es público, él lo ha hecho como un proyecto personal, y cuando él vio que Siria lo estaba utilizando para monitorizar a ciertos activistas, él mismo publicó una herramienta de anti-Dark Comet, porque pues, dijo que no quería que su software se utilizara para este tipo de cosas, y publicó una herramienta de anti-Dark Comet que en los foros de Siria se comparte para identificar si tu ordenador está infectado por Dark Comet. Entonces, bueno, es algo muy sencillo, el panel de control es muy sencillo, con lo cual, bueno, no tiene mucho misterio, pero así que hemos visto que para instalar Dark Comet en Siria sí que se han utilizado otros trucos bastante sencillos. Por ejemplo,
se han publicado herramientas de cambio de MAC, de tu dirección MAC, que estaban troyanizadas con Dark Comet. Al final, siendo un activista, pues igual alguien te dice, o siendo un periodista en Siria, oye, cambia tu MAC en tu Wi-Fi para que nadie te identifique o te tracee. Entonces, mucha gente cambia la MAC continuamente en Wi-Fi en Siria, y lo que hicieron es publicar una herramienta válida de cambios de MAC, pero estaba troyanizada con Dark Comet. Y luego lo publicaron en un montón de foros de Siria. También publicaron un montón de vídeos sobre supuestas torturas en Siria, pero realmente las páginas eran falsas, no era YouTube, y cuando, igual no se ve, pero cuando pinchábamos en play del vídeo, nos decía que necesitábamos instalar una versión nueva de Adobe para ver el vídeo de las torturas. Por supuesto, no es una nueva versión de Adobe, sino que es el Dark Comet que nos infecta. Entonces, es algo también que se lleva haciendo muchos años, pero en este caso lo estaban utilizando. E incluso, esto me hizo gracia, en un foro sobre el tema de Siria en Facebook en español, pues había gente que se dedicaba a publicar enlaces que realmente eran páginas de phishing. Entonces, este es un foro español, está todo en español, y había gente, en este caso Mohamed Sarwar, que publicaba aquí enlaces como de fotos, pero realmente son páginas de phishing que te robaba luego tu usuario y contraseña de Facebook. Entonces, no se sabe muy bien quién lo está haciendo, pero también se utilizaba pues, para robar usuarios y contraseñas, en este caso de Siria. Entonces, una vez que este es el mensaje y más mensajes, en este caso de Mohamed Aziz, ¿no? Todos estaba siempre en árabe y el mensaje en árabe y luego el enlace, y si pinchamos ahí nos lleva a una página totalmente falsa de Facebook, donde si vemos la URL está claro que es falsa, pero que igual mucha gente no lo comprueba y metería sus credenciales. Entonces, aparte de poder utilizar este tipo de datos para luego infectar equipos y dispositivos, también hubo muchas oleadas en Siria de infección. Por ejemplo, también con el envío de PDFs por correo electrónico, o en el caso de Siria se utiliza mucho, como en Siria se utiliza mucho el Skype entre los activistas para hablar entre ellos, la gente se crea o compromete cuentas de Skype y luego manda mensajes de Skype con enlaces a descargar los PDFs o los archivos .doc. Entonces, en este caso, por ejemplo, también se envió un PDF falso, pero si vemos, es un PDF, pero luego dice que es un screensaver. Es decir, tiene un logo de que es un PDF, pero realmente no es un .pdf, es un .scr, que también se utiliza pues, para infectar ordenadores. Entonces, al abrirlo, el PDF nos saca un PDF donde habla pues, de un tema concreto de Siria, yo por lo menos no lo entiendo, pero realmente me está infectando con el Dark Comet. Y el Dark Comet infecta y luego pues, se conecta al puerto en este caso, el panel de control estaba en esta dirección IP, que también pertenece a una IP siria, y me mandaba todos los datos que queríamos. También, por ejemplo, esta es una conversación de Skype, también que salió a la luz, donde hay un grupo que se dice Aleppo Team, pues está mandando, en árabe, dice un mensaje y un .rar, que si lo traducimos al inglés, dice, el último plan Aleppo para la yihad, y le mandan un fichero que se llama plant eventually 2.rar. Otra vez, cuando es un RAR, cuando lo abrimos, tenemos aquí un directorio, al abrir el directorio parece que es un PDF, pero también vemos que nos dice que es un screensaver, o sea, es un .scr. Entonces, al abrir el PDF, que no es un PDF, sí que me abre luego por detrás un PDF con ciertos datos pues, para que parezca creíble, pero a la vez me está infectando con Dark Comet. Ya vemos que tanto en todos los países que estamos viendo, el método es muy parecido. También, por ejemplo, en Siria fue muy famoso que alguien publicó, como he comentado, se utiliza mucho Skype en Siria, que había una aplicación para encriptar o cifrar los datos por Skype. Por supuesto, Skype los cifra, de hecho, el cifra es bastante fuerte, pero igual la gente no pensaba que Skype estaba cifrado. Entonces, hicieron una campaña diciendo, métete este programa para que tu Skype esté cifrado y el gobierno no te pueda monitorizar. Vemos también que tiene faltas de ortografía, ¿no? Pone encryption con I latina en vez de con Y. Entonces, básicamente aquí, al instalarlo, me podía instalar una aplicación que al darle al encrypt, pues en teoría mis conversaciones de Skype estaban cifradas. Por supuesto, también era un Dark Comet, en este caso. Entonces, la aplicación lo que hacía era instalarme un Dark Comet y, por supuesto, ni me cifraba ni me cifraba Skype porque ya viene cifrado por defecto y no hacía nada con Skype. Simplemente me instalaba Dark Comet y se conectaba a un panel de control y luego se actualizaba con más opciones. También hubo otra oleada interesante con lo que llamaron la herramienta anti-hacker. También poneros en el lugar, ¿no? Vosotros sois un periodista o un activista en Siria y, claro, todo el mundo os dice que el gobierno está intentando interceptar vuestras comunicaciones, pues queréis instalar lo que queráis. Entonces, también hubo un grupo, de hecho, utilizaba la imagen del jefe de Vicente, de Eugene Kaspersky, para decir que había una aplicación que se llama Anti-Hacker. También, una vez que íbamos a la página web de Anti-Hacker y lo instalábamos, realmente lo que hacía era instalarme una aplicación que decía que me estaba protegiendo contra hackers para que no robaran mis datos, pero básicamente, una vez que lo tenía instalado, me instalaba el Dark Comet.
Entonces, vemos también en este caso Siria pues usa bastante el Dark Comet. Entonces, ha habido muchos casos de siempre utilizando Dark Comet y últimamente hubo un cambio a utilizar una aplicación en Siria que se llama BlackShade. BlackShade también es una aplicación comercial, no tiene nada que ver con lo de FinFisher o Hacking Team porque esta es mucho más sencilla, donde, de hecho, si vamos a la web que aparece aquí, podéis ir, la de b6.eu, esta de aquí, pues ahí podéis comprar esta y otras utilidades para hacerlo. De hecho, bueno, aquí aparece, esto lo copia de su página web, donde dice, pues con BlackShade, pues también puedes monitorizar. O sea, está un poco más vendido de que es legal, pero realmente también es un troyano para interceptar comunicaciones o robar datos. Entonces, aquí también se utilizaba bastante el tema de, en Siria, cambiaron de usar Dark Comet a utilizar BlackShade, pues parece ser que Dark Comet ya estaba muy identificado por los antivirus. Entonces, bueno, en el caso de Dark Comet, pues también muy parecido, se da de alta el equipo, se da de alta en el firewall de Windows para que pueda salir y entrar comunicaciones, se da de alta en el registro para subir al reinicio y se conecta a un panel de control para mandar los datos. Y por último, también recientemente, para mencionar otro país, porque hay muchos otros casos en otros países, quería comentar el tema de Angola. El tema de Angola, esto es de hace como 2 o 3 semanas, hay un activista muy conocido en Internet que se llama Jacob Appelbaum, que bueno, justamente hubo una conferencia en Oslo, en Noruega, donde iban muchos grupos de derechos humanos y activistas de todo el mundo pues para intercambiar experiencias o hablar de casos concretos. Y en este caso, no sé por qué, él llegó a sus manos un ordenador de un activista angoleño y él lo analizó y vio que estaba infectado por un malware. Entonces aquí pues hubo también mucha revuelta, a ver qué había pasado, etcétera. En este caso era un Mac también y bueno, era un activista del angoleño. Entonces, en este caso el malware en concreto, en cuanto los antivirus lo empezaron a detectar, lo llamaron osx.kitm, porque KITM significa Kumar in the Mac, porque como veremos se utilizaba también certificados digitales válidos para firmar la aplicación de una persona que se llama Kumar. Y luego, mirando un poco pues, en VirusTotal y en otras webs donde podemos mirar malware pasado, se encontraron más muestras relacionadas que todo apuntaba más, sobre todo a India, como parte original de este software. Entonces, en este caso, estaba firmado digitalmente. El binario, con esta opción podemos ver los binarios de un Mac, ver si están firmados digitalmente o no. Uy, perdón. Entonces, vemos que estaba firmado por una persona que se llamaba Rajinder Kumar. Había sido firmado el 8 de abril de 2013, pues hace un mes y pico. Y claro, básicamente en cuanto esto se detectó, pues habló con Apple para que revocara este certificado y para que ninguna aplicación firmada por este certificado de Kumar pudiera funcionar en ningún Mac. Entonces, Apple tardó como 8 días, creo que el día 16 de abril lo pudo bloquear. Entonces ya solo los Macs que tuvieran la opción puesta de que solo dejar aplicaciones firmadas de forma válida pudieran ser ejecutadas, bloqueaban cualquier fichero malicioso de esta persona. Entonces, en este caso también en el malware este de Kumar in the Mac, también se instalaba en el inicio, haciendo lo mismo que hacen en Windows, pues en el Startup. En el caso de Mac tienes otro que es el Login Items, donde tú puedes decir qué aplicaciones arrancan en el inicio. Y básicamente también pues robaba todos tus datos, capturaba pantallazos. Bueno, este es un listado de las aplicaciones o procedimientos que tenía el binario. Pues podemos ver, ¿no? Pues de coger screenshot o ejecutar un comando o conectar a un servidor, mandar una imagen. Es decir, al final, como vemos, todos tienen el mismo objetivo. Y básicamente es un poco todo lo que quería comentar para que veamos, un poco recapitulando. Hemos visto que teníamos los ataques en diferentes países. Bueno, Vicente ha comentado ataques entre naciones y contra empresas. Como vemos, el modus operandi es muy parecido. En este caso tienen que ser más granulares los ataques y más de grano fino, porque yo si quiero atacar a una persona en concreto tengo que saber si usa Mac, Windows, si usa Windows 8, Windows 7, si es 32 bits, si es 64 bits, si tiene un iPhone, si tiene un Android, si tiene un Windows Mobile, si tiene un BlackBerry. O sea, tengo que conocer precisamente a esa persona para que el malware que haga lo haga a medida y luego tengo que buscar algún tipo de ingeniería social para que poder infectar a su dispositivo, que es la parte difícil, ¿no? Cómo infectar el dispositivo. Una vez que lo he infectado con el malware a medida, pues ya tengo control y puedo robar sus datos. Esto es lo que desde hace decenas de años pues, están haciendo pues, en el fraude financiero, estamos sufriendo o en cualquier otro tipo de ataques que ha habido y también lo que estamos viendo entre gobiernos. Al final lo que ha comentado Vicente de Stuxnet, Buku, Flame, etcétera, pues también el objetivo es parecido. Tienes la fase de infección, de cómo infectas el equipo o los equipos de una nación o de una central nuclear o de un grupo concreto del gobierno. Una vez que consigues infectarlo, pues ver cómo filtra los datos, que quizás es el punto débil,
cómo puedes filtrar los datos sin que te detecten y cómo sobrevivir durante N meses o N años en esos sitios sin que te detecten para seguir sacando datos o haciendo sabotajes como en el caso de Stuxnet. Entonces, es lo mismo que hemos visto en gobiernos, naciones, aplicadas quizás al individuo. Entonces, como he comentado al principio del todo, la noticia que ha salido hoy en El País, en España pues se está planteando la posibilidad y, por supuesto, si se hace de forma legal, bajo orden judicial, yo creo que puede ser algo muy útil para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si se hace de forma abusiva y sin respetar los derechos ni la privacidad del individuo, pues por supuesto podemos ver casos como algunos de los que he comentado. Entonces, espero que os haya quedado un poco una idea clara de cómo funcionan y, bueno, cualquier pregunta, pues encantado de responderla.